El miedo y el odio han sido los recursos políticos más importantes en la historia de la humanidad. Basta con recordar que el miedo y el odio movieron a los persas a invadir Atenas y a Atenas a reaccionar contra ellos. Recordar que el miedo y el odio era lo que le permitió a los romanos crear su gran imperio. Pero al mismo tiempo fue el miedo y el odio de Atila y de los germanos el que le llevó a la desaparición del imperio romano. El miedo y el odio han sido la clave de la conquista de América. El miedo a las enfermedades y finalmente el odio que sintieron entre los indígenas y los españoles, entre los indígenas norteamericanos y los anglosajones, entre los africanos y los latinoamericanos con los franceses. Recordemos que el miedo y el odio llevó a la esclavitud y convirtió a la esclavitud y al circo romano en espectáculo público. La crueldad, que era la clave fundamental del dominio de Roma sobre todos sus territorios, era espectáculo público en las crucifixiones, en las masacres que se hacían en el circo romano. Atila también utilizó el miedo y el odio, pero Gengis Khan quizás fue el que más utilizó el miedo y el odio. Hoy el miedo y el odio son el elemento fundamental de las elecciones de Ecuador. El miedo, porque la pandemia nos convirtió a la muerte en espectáculo público. Recordemos que la muerte en la pandemia en Ecuador era un espectáculo público que se convirtió en noticia mundial, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Y ahora, la violencia que se vive en Ecuador es noticia mundial. El Ecuador está entre los 10 países más peligrosos del mundo y va a ser el segundo, posiblemente el primero más peligroso de América Latina. Y todo eso ha generado un factor importante en estas elecciones. Las elecciones tratan de demostrar, los candidatos tratan de demostrar que pueden hacer algo, pero en estas elecciones el candidato Noboa juega con el miedo y el odio contra Correa. A su vez, el candidato Correa hace una reflexión sobre lo que han sido los gobiernos que le han sucedido y que son los que han cultivado el odio hacia él y a sus leales seguidores, porque recordemos que Rafael Correa fue una luz en esta noche negro liberal, pero que atrajo a la peor calidad humana de ecuatorianos que se convirtieron en traidores en el movimiento Alianza País, que prácticamente ahora ya no existe. Entonces, nos enfrentamos en un momento de elecciones donde el voto es por odio o por miedo. El candidato Jan Topic utilizó el miedo como publicidad política y ofrecía ser el llanero solitario que llegaba a meter bala a todos los narcos, sicarios y asesinos que ahora abundan en cualquier parte del Ecuador. En cambio, los otros candidatos que están ahora presentes en la segunda ronda electoral, lo que quieren es demostrar que la única forma de salvar al país es mediante la militarización. Y la militarización consiste en que los militares y la policía se apropian de los espacios públicos, se apropian de los puertos, de los aeropuertos, de las fronteras, y ellos tienen la capacidad de decidir la suerte y muerte del resto de ecuatorianos.
Y recordemos que en Ecuador los militares y los policías, especialmente los militares, han sido personas a las que engordamos en tiempo de paz. Obedecemos en tiempos de guerra y servimos, nos humillamos en tiempos de crisis. Ellos realmente son parásitos sociales que, con el pretexto de que son los perros guardianes de la seguridad de usted y mí, finalmente terminan siendo los dueños de su vida, de sus impuestos, de sus derechos, de su tiempo, de sus necesidades, porque usted finalmente tiene que trabajar, luchar, vivir todos los días para mantener policías, para mantener militares, y además estos militares son personas obedientes, pero obedientes no a usted ni a mí ni al presidente, son obedientes a un teniente, a un mayor, a un coronel, a un general, a un almirante. Son las únicas cosas a las que ellos obedecen. Obedecen a las palas, no a la razón, no a la ley, no a la justicia. Muchas gracias.